Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que hemos titulado Maduro mueve sus fichas. Y tiene que ver con esa toma de Tocorón, o ese show que armaron donde fueron 11.000 efectivos. Resulta de que nos hemos enterado que Maduro utilizó esto para mover su tablero del poder para retomar el control territorial. El operativo policial que inició el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz el pasado 20 de septiembre para tomar el centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, es una medida que obedece a una coyuntura política, más que una estrategia de seguridad en favor del pueblo. Ya ustedes vieron un video anterior donde yo les expliqué que el creador de los planes en Venezuela era nada más y nada menos que el capo Tarek El Aissami. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean porque tiene una información muy interesante. Ahí se explica por qué surge el tren de Aragua, específicamente en el estado de Aragua, donde él comienzan las actividades delictivas. Así lo considera el ministro de Comunicación Andrés Izarra, el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray y una funcionaria cercana a la gestión de prisiones en el país, que conversó con los medios de comunicación en calidad de anonimato, porque obviamente ustedes saben qué pasa si sueltan el yoyo. El exministro Andrés Izarra destaca que la toma de la cárcel de Tocorón no forma parte de una política en materia de seguridad de la administración que regenta el criminal colombiano Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta. De ser así, no hubieran dejado que se transformara en una ciudadela de Lampa. Esto obedece más a una coyuntura política. Algunos especulan que debido a las presiones internacionales que pesan sobre Nicolás Maduro por el carácter transnacional del Tren de Aragua o por las negociaciones que hay con Estados Unidos. Recuerden que la primera vez que escuchó el término de PRAN o pranato fue precisamente durante la gestión de Tarek El Aissami frente al Ministerio de Relaciones Interiores, que duró del 2008 al 2012. Todavía la gente en Venezuela no conoce el paradero de Tarek El Aissami. Se desconoce desde el día de su renuncia como ministro de Petróleo tras el escándalo de corrupción PDVSA Cripto. Hay versiones tejidas. Este humilde servidor cree que lo pasaron a acompañar al Sambo de Sabaneta a la Sexta Paila. Otros dicen que está preso en su casa allí en Fuerte Tiuna. Otros dicen que estaría preso en uno de los sótanos del SEBIN. Otros dicen que estaría en Cuba, guardado, protegido por el régimen castrista. Otros dicen que se encontraría en Siria, en Turquía o en cualquier país árabe. El caso es que nadie sabe dónde está Tarek El Aissami. Asegura también que el madurismo actúa con golpe de mano para avanzar sobre una situación, no con una visión estratégica o un plan a seguir. Dominado por la situación, improvisan. El abogado Zair Mundaray, exfiscal y exdirector de actuación procesal del Ministerio Público, asegura que el modelo de Estado implementado en estos últimos años no está diseñado para brindar seguridad. Está diseñado para el control social, y uno de los mecanismos de control social es que la gente le tenga miedo a la criminalidad y le tema mucho a la extorsión. Todas las formas de violencia, explica Mundaray, generan mecanismos para que la sociedad no se articule en favor de la democracia. Por eso es que en el caso venezolano es un modelo de Estado híbrido que pacta con grupos delincuenciales donde delega territorio y funciones públicas. Pone por ejemplo el caso de los colectivos y las cupas, creadas o apoyadas desde el mismo gobierno o estructuras partidistas oficialistas. Estos colectivos han sido señalados por organismos internacionales de ser colaboradores en la represión, intimidación, en la amenaza contra personas opositoras, contra periodistas, contra políticos
o personas que ellos perciban que son opositores al régimen. Probablemente una coyuntura política, dice Mundaray, pero además de la presión internacional por el crecimiento del Tren de Aragua, también considera que la toma puede responder al cambio de actores políticos. El Estado, a través de sus instituciones, se mantiene a flote con rentas criminales. Por eso requiere que haya organizaciones criminales que ejecuten algunas de las acciones, pero que no estorben la actividad del Estado, o no crean que puedan empoderarse tanto hasta que no le pongan límites. En cambio, una exfuncionaria cercana a la gestión de cárceles que pidió permanecer en anonimato considera que esa toma de Tocorón puede responder al derrumbe del ejército amponil de Tarek El Aissami. Con un jefe de ese ejército defenestrado, que es Tarek El Aissami, deben desmantelar todo para tomar el control. Los quiebran para que se reorganicen y se pongan en manos de otro vocero. No digo que el gobierno quiera esa situación, simplemente está y tienen que hacerse cargo, afirma la exfuncionaria. Esto no es propaganda electoral, insiste. Es una necesidad de control porque tienen que manejar el territorio y controlar la violencia. Necesitan que esos líderes negativos sepan que tienen un jefe político al que tendrán que rendirle cuentas. La exfuncionaria señaló a Ismael Serrano, exdirector de prisiones en la época de Tarek El Aissami, cuando era ministro de Interiores, como la persona que pidió el cobro de vacunas dentro de las cárceles para poder instaurar un sistema de castigos porque no querían más números rojos. El presidente Hugo Chávez, Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, decía cuando estaba vivo que él no quería más muertos. ¿Cómo lo consiguieron? Pactando con los pranes. Ahí es donde nació el pranato, vino el cobro de vacunas, asegura. Se acaban los asesinatos, pero se sustituye por un sistema de castigos horrorosos. Ellos podían violar a la hermana de un recluso si se comía la luz, por así decirlo, como dicen en el argot penitenciario. Los tiraban de pisos altos y les fracturaban para trasladarlos. Les prohibían comer más y habían que trasladarlos. Ismael Serrano está detenido desde el 19 de abril de este año por la implicación en la trama de corrupción PDVSA Cripto. Para el momento de su arresto fungía como vicepresidente de suministro y comercialización de PDVSA, justamente como una de las fichas de Tarek El Aissami. El exfiscal Zaira Mundaray recuerda que una de las razones para la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios en julio del 2011 era detener el poder e influenciar a los presos en las cárceles. Se les entregó allí el control a los pranes a cambio de pacificación de los recintos. La funcionaria que coincide en esos momentos con su llegada fue Iris Varela a este escenario, la que consolidó el pranato. También destaca la creación de figuras de interlocutores con los pranes, que involucró a figuras como Huguet Urbina, a quien identifica como uno de los primeros líderes negativos de la PGB, y a Antonio El Potro Álvarez, quien también era la ficha clave de Tarek El Aissami. Mundaray agrega el nombre de Alexander Mimou Vargas a esa lista. Recordemos que descubrimientos que se hicieron, El Potro Álvarez le informó a Niño Guerrero del operativo que se iba a hacer. Esto para que puedan hacer sus peticiones y se les permita actuar libremente, pero dejan de ser funcionales cuando se desbordan en violencia o son sustituidas por otros grupos. En la Cota 905 se cambió una organización criminal que fue bastante funcional por una fórmula de colectivos, que es lo que finalmente quiere ir imponiendo el régimen en todos los lugares, las megabandas. En la medida que son funcionales se mantienen y cuando el Estado decide que ya no lo son, el Estado demuestra fuerza y los elimina por vía violenta, dice el abogado. Mundaray pone como por ejemplo la banda del Topo, que funcionaba en el estado Bolívar, y asegura que contaba con la venia del exgobernador Henry Rangel Silva. Cuando cometieron la masacre de Tumeremo, el gobernador Rangel Silva fue el primero que salió a decir que eso era mentira, que eso no había ocurrido. La investigación en la que participé demostró que estaban los muertos. Así ocurre con las organizaciones del Táchira que maneja
Freddy Bernal y su hijo, o algunas organizaciones protegidas por la mismísima Ira y Varela, que salen de las mismas cárceles. Además, el exfiscal recuerda que estas organizaciones, como sucedió en el caso del niño guerrero dentro de Tocorón, también llevan sus tentáculos fuera de la cárcel, donde ponen en práctica otras formas de financiamiento más allá de la causa, como el robo, la extorsión y el secuestro. Por eso que ves, todas las balas que incautaron son del CABIM, son del Estado. Las armas que le incautaron son del Estado. Las granadas que le encontraron son del Estado. Ahí hubo cooperación de funcionarios de bajo, de medio y de alto nivel que les conviene que se mantenga ese estado de cosas, que es muy productivo en lo económico, añade el abogado. Yo por eso pregunto, ¿cómo hacían para entrar esos fusiles? ¿Por dónde entraban? ¿Por dónde entraban esos lanzacohetes? En una torta, en un pedazo de pan. El fiscal Said Mundaray señala que es difícil saber si este operativo en Tocorón se va a replicar en otras cárceles donde hay régimen de pranato. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las cárceles de Tocuyito, Puente Ayala, San Felipe, Vista Hermosa y Trujillo son las restantes que todavía mantienen la figura del PRAN como fuente única de control. El resto está bajo el régimen penitenciario. Mundaray destaca el caso particular de Puente Ayala, donde ningún gobernador del estado Anzoátegui ha empujado para el control de ese recinto penitenciario. Lo mismo ocurre en Tucuyito, estado Carabobo. Comenta que estos operativos para tomar las cárceles son procesos anárquicos y son débiles, pues no existe una identificación biométrica de la población carcelaria del país que permita una identificación efectiva en caso de desalojo de ese tipo de recinto. El día de hoy no puede saber cuántos realmente faltan, porque tienen años que no cuentan, no hay conteo. No saben cuántos son presos reales, porque muchos vivían ahí con sus familias, son un pueblo completo. Esos niveles de anarquía están hechos a partir de pactos criminales. La exfuncionaria de prisiones señala que el gobierno no le conviene una nueva intervención como la de Tocorón, e insiste en que el Estado debe tener el control de los reclusos, no que los reclusos estén bajo el mando de otros. Eso es una privatización malandra, que más violatorio de los derechos que eso, que el Estado no pueda responder por la vida de un preso. Ese es el verdadero problema. Con esa exhibición de fuerza contra el intocable de todos los pranes, se está dando un mensaje. Dice la fuente, que ahora necesitan sentarse a hablar con el gobierno, y quien se ponga rebelde va a tener 11.000 o 15.000 funcionarios más frente a su negocio, porque los pranes tienen un mega negocio. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Mundaray y lo que ha dicho la exfuncionaria de cárceles. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, pero yo creo que de verdad eso es lo que está pasando. Están moviendo las fichas. Cayó Tarek El Aissami, tienen que caer todos los pranes. Y lo más seguro es que próximamente se vean más operativos de este tipo. No es cuestión electoral. Hay que tener eso claro. Esto no es cuestión electoral. Esto es dominio de territorio, manejo de reales, manejo de plata. Bueno, me despido. Déjame tu like de comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com. Quiero mucho.